Entonces nos quedamos en la segunda parte, que vamos a hablar básicamente de las púrpuras trombocitopénicas. Las púrpuras trombocitopénicas, donde el principal problema es la disminución del conteo de las plaquetas, ¿ya? Las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Y esta clasificación ya habíamos dicho anteriormente que está en relación al lugar que producen las plaquetas, que es la médula ósea. Todo aquel problema que se genera en la médula ósea lo vamos a denominar como causa central, como causa primaria. ¿Listo? Entonces, las púrpuras trombocitopénicas las vamos a clasificar en de causa central cuando el problema está en la médula ósea o de causa periférica cuando el problema está fuera de la médula ósea. Y cuando está fuera de la médula ósea, lo podemos subclasificar en causas inmunes y en causas no inmunes, ¿vale? Dentro de las causas centrales, entonces aquí está la aplasia medular, y dentro de las aplasias medulares están las anemias de Fanconi y las aplasias adquiridas medicamentosas. Y en segundo lugar están las que son las púrpuras trombocitopénicas por trombopoiesis ineficaz. Y aquí ya habíamos hablado de lo que son anteriormente las anemias megaloblásticas, y también están los síndromes mielodisplásicos. Y dentro de las púrpuras periféricas inmunes, aquí están las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes, llamadas agudas cuando son en niños y crónicas cuando son en adultos. También están aquellas las que son asociadas a las enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus habitualmente se asocia con púrpuras trombocitopénicas autoinmunes como una manifestación hematológica. También está el síndrome antifosfolipídico, que también puede asociarse a púrpura trombocitopénica. También está la hepatitis B, que suele asociarse a púrpuras trombocitopénicas. La secundaria a fármacos, y de aquí la razón de que antes de iniciar heparina, ustedes, a un paciente, antes de iniciar heparina, tienen que pedirle un hemograma para ver el recuento de plaquetas, porque la heparina habitualmente, la que es sódica, o que es no fraccionada, ¿ya? Habitualmente suele interferir en el conteo de las plaquetas y disminuirlas. Y para eso yo tengo que saber previamente cómo está mi hemograma, específicamente mis plaquetas, antes de iniciar este medicamento. Luego están las púrpuras trombopénicas materno-fetales o las post-transfusionales o asociados a los síndromes linfoproliferativos. De la que vamos a hablar en este momento son de las famosas PTI, púrpuras trombocitopénicas autoinmunes. Y las que son no inmunes, ¿por qué motivos puede disminuirme las plaquetas si no es por un fenómeno inmunológico? Entonces son 4 los mecanismos: por secuestro, por consumo, por destrucción o por disminución de la viabilidad plaquetaria. Por secuestro aquí tenemos por una hiperfuncionalidad del vaso, hiperesplenismo, ya hemos hablado de las causas. Por consumo, en las coagulaciones intravasculares diseminadas, pueden ser por gérmenes o bacterias aerobias gram negativas, o por picaduras de víboras, en hemorragias intensas o en los síndromes hemolíticos urémicos. Hay consumo de factores de la coagulación y hay, en todo caso, también consumo de las plaquetas. Por destrucción en los procesos sépticos, los microorganismos provocan lesión directa en la aglutinación plaquetaria. Y por último, por disminución de la viabilidad plaquetaria, por múltiples transfusiones. Disminuye la vida media de las plaquetas. En el dengue, por ejemplo, ¿cuál creen que será el mecanismo? A ver, voy a escuchar un poquito. En el dengue, ¿cuál creen que será el mecanismo por el cual hay plaquetopenia? ¿Por consumo? Por consumo. Exactamente, por consumo. Bien, cuando hablamos de las púrpuras trombocitopénicas autoinmunes, antes se le llamaba púrpura trombocitopénica idiopática, que no se conocía la causa. Ahora se las llama púrpuras trombocitopénicas inmunes o autoinmunes. Y se cree habitualmente que hay dos tipos.
la forma infantil, que vendría a ser la forma aguda, y la forma crónica en los adultos. Aguda porque aparece de forma repentina, ¿ya? Y aparece de forma repentina después de 1 a 4 semanas después de una infección viral, y habitualmente esta infección viral es de vía respiratoria. Lo bueno es que el 70-80% tienen una resolución espontánea en 6 meses. Y esa es la ventaja con los niños. No se necesita hacer un aspirado de la médula ósea, salvo que exista una alteración en la serie blanca o que exista anemia. Un niñito que estuvo con un resfrío y que después de 3 semanas, lesiones purpúricas, le haces recuento de plaquetas y está en 40.000 o 30.000 plaquetas, ¿ya? Pero su glóbulo blanco y su hemoglobina están normales, puedes catalogarlo como una púrpura trombocitopénica autoinmune. Y sabes que después de unos 4 a 6 meses tiene esto una resolución espontánea. Sin embargo, obviamente no voy a esperar que tenga una resolución espontánea y exponerla a que pueda tener fenómenos hemorrágicos en cualquier momento. Entonces yo tengo varias alternativas de tratamiento para eso. Y entonces miren, cuando las plaquetas habitualmente están menos de 1000 y hay sangrados de las mucosas, entonces ahí es donde yo tengo que extremadamente preocuparme. Más de 30.000, ya puedo tener un sangrado minúsculo, vale decir, por la naricita, por las encías, etc. Pero cuando están menos de 20.000 las plaquetas, hay que asustarse demasiado porque el riesgo de que me sangre el cerebro, yo le llamo el techo, ¿ya? Es altísimo. Y si te sangra el cerebro, por Dios, que no va a entrar un neurocirujano a operarte y drenarte ese hematoma que se acumule. Va a ser un desastre por la cantidad bajísima de las plaquetas. O si no, que tengas un sangrado de órganos internos o un sangrado evidente a través del tubo digestivo, la vía urinaria, respiratoria, etc. Entonces, muchísimo cuidado con este tipo de pacientes. En estos casos, la primera alternativa es el uso de corticoides. La segunda alternativa que puedo utilizar son inmunoglobulinas o terapia anti-D. Estos medicamentos lo que hacen es agarrar y parquearse en la entrada del vaso y cada que llegue la plaqueta, agarra y la hace circular de una manera tal de que no se tope con los antígenos que están en el vaso esperando para destruirlas a estas plaquetas. ¿Ya? Entonces son en los macrófagos esplénicos que ocupan estos receptores para que así la plaqueta pueda recircular un poco más. Y la forma crónica o del adulto se da habitualmente, miren, ¿en quiénes? En mujeres, en edad fértil, obviamente, de 20 a 40 años. Es por eso que habitualmente esta forma crónica suele ir asociado a enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico. Siempre que yo tenga una púrpura trombocitopénica autoinmune en una mujer, tengo que saber de que es una manifestación hematológica de otra enfermedad. Y en este caso, la que en primer lugar tienen que investigar siempre es el lupus. Aquí el antígeno comprometido es la glicoproteína 2B3A. El anticuerpo habitualmente es de clase IgG. De la misma forma, solamente se hace un aspirado de la médula ósea en 2 situaciones, cuando es mayor de 60 años la persona, pensando en una mielodisplasia, o en caso dudoso, cuando mi serie blanca y mi serie roja estén alteradas, o cuando yo tenga esplenomegalia o hepatomegalia. Ojo con este detalle que les voy a poner. Las PTI habitualmente no dan esplenomegalia, ¿ya? No hay una hiperfuncionalidad del vaso en estos casos. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? Menos de 30.000 plaquetas o sangrados húmedos. De la misma forma, primera opción, puedo utilizar prednisona. Segunda opción, si es que no me resulta, puedo utilizar pulsoterapia con dexametasona o incluso con metilprednisolona. Puedo hacer uso de inmunoglobulinas, puedo hacer uso de la vacuna anti-D, o puedo hacer uso de inmunosupresores como la mesalazina, satioprina, son otras alternativas. Ahora bien, cuando después de haber utilizado toda esta secuencia de acá,
no logré que mis plaquetas eleven, entonces mi única opción es realizar una esplenectomía. ¿Ya? Entonces, en este caso, la esplenectomía es terapéutica. ¿Ya? Y básicamente lo que estoy haciendo no es por la hiperfuncionalidad de la plaqueta, del vaso, sino porque es en los macrófagos esplénicos donde se localizan los antígenos que van a destruir a las plaquetas cada que éstas circulen por el vaso. Y cuando ya yo no tenga el vaso, entonces pues no van a ver que me destruyen, mis plaquetas van a comenzar a recircular tranquilamente. ¿Qué laboratorios le tengo que pedir? Entonces, factor antinuclear, HIV, serología para hepatitis C, ya para investigar este tipo de púrpuras asociadas a estas enfermedades, etc. Estas púrpuras microangiopáticas no las vamos a ver. Esto sí es importante conocerlo. ¿Cuáles son los criterios generales de transfusión de las plaquetas? Podemos transfundir plaquetas con fines terapéuticos, con fines profilácticos, ¿ya? Cuando hay situaciones de hiperconsumo o de acuerdo a la clínica. ¿Ok? Con fines terapéuticos, cuando hay una hemorragia activa con trombocitopenia menor a 50.000. Tengo una hemorragia digestiva alta y hago un hemograma y mi plaqueta está a menos de 50.000, transfunda plaquetas. ¿Ok? O en casos de púrpuras trombopáticas por alteraciones en la funcionalidad y tengo un tiempo de sangría mayor a 15. De forma profiláctica, cuando yo tengo plaquetas menos de 80.000 y necesita esa persona someterse a una cirugía ocular o del sistema nervioso central. Obviamente, siempre van a querer los cirujanos de que sea mayor a 150.000. Si yo le digo con 100.000 plaquetas puede operar el ojo o el cerebro, pues puede tirarme hasta el bisturí en mi cabeza, ¿no? Pero la realidad de la evidencia es de que incluso con 80.000 para arriba puede entrar a ese procedimiento. Otros procedimientos invasivos con plaquetas menos de 50.000 se tendría que transfundir. ¿A qué me refiero con otros procedimientos invasivos? Realizar una punción lumbar, realizar una toracocentesis, una paracentesis, colocar una vía venosa central. En esos pacientes ya que tienen plaquetas menos de 50.000 y necesitan hacerse esos procedimientos, se tiene que transfundir. Cuando hay factores de hiperconsumo de plaquetas, significa plaquetas menos de 20.000 asociado a fiebre o asociado a infección o a leucemia aguda, se tiene que transfundir. O aún así, clínicamente, si tengo plaquetas menos de 10.000 y el paciente lo veo tranquilo, estable, echado en su cama, igual le tengo que transfundir plaquetas porque el riesgo de sangrado en cualquier momento es elevadísimo. No se olviden estas situaciones de transfusión de plaquetas. Las plaquetas, ustedes habitualmente saben que normalmente viven entre 9 a 10 días, sin embargo, las transfundidas tienen una supervivencia disminuida, hasta 6 a 7 días máximos. 9.5 días me refiero en tu torrente circulatorio. Cuando ya has hecho el proceso de separación de los hemocomponentes y tienes las plaquetas en unas cámaras de agitación continua para que no se agreguen, ya estas habitualmente tienen una vida media aproximadamente de 6 días. Más de eso ya no sirve y tienen que desechar. Se almacenan habitualmente las plaquetas a una temperatura ambiente de 22 grados centígrados por 3 a 5 días de agitación continua y debe infundirse en 30 minutos. Habitualmente se transfunden las plaquetas de forma continua, a chorro, ¿ya? Y habitualmente suele ser entre 20 a 30 minutos. ¿Cuál es la dosis que se administra? Una unidad por cada 10 kilos de peso una vez al día. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una persona de 60 kilos y tengo plaquetas menos de 50.000 y voy a realizar una vía, colocar una vía central, entonces pues tendré que transfundirle 6 unidades de plaqueta. Transfundir cada unidad de forma continua. ¿Cuándo puedo hacer el control de las plaquetas después de haber transfundido? Inmediatamente después de haber concluido la transfusión. ¿Cuánto espero que me aumenten las plaquetas con cada unidad de plaquetas que administré? Entre 5.000 a 10.000 plaquetas me aumentan cada unidad.
Si voy a transfundirle 6 unidades, 6 por 5, 35. 35.000 mínimamente me tiene que aumentar. Si estaba en 40.000, pues tendría que estar el control aproximadamente en 75.000 como mínimo. Bueno. Muy bien. Aquí les voy a poner algunos casos clínicos. Veamos a ver este. Niña de 4 años de edad, traída al pediatra con historia de manchas rojas en el cuerpo. La madre relata una historia de varicela hace 2 semanas atrás y el examen físico presentan algunas equimosis y petequias en miembros sin hepatoesplenomegalia. Hemoglobina de 12, leucocitos 8.900, plaquetas 35.000. Pregunta. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene su paciente? Los escucho. Cuando digo qué trastorno de la hemostasia significa o es problema de la hemostasia primaria o es problema de la hemostasia secundaria. ¿Qué trastorno de la hemostasia es? Primaria, ¿cierto? Es un problema de la hemostasia primaria. ¿Qué tipo de púrpura tiene su paciente? Trombocitopénica aguda. Trombocitopénica, esa es la palabra nada más. Púrpura trombocitopénica. ¿Por qué trombocitopénica? Pues porque mis plaquetas están bajo el conteo. ¿Cuál creen que sea la causa? Es una púrpura trombocitopénica autoinmune secundario a un proceso viral. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Puedo hacer pulsoterapia, puedo colocar inmunoglobulina, puedo administrar vacuna anti-D o suero anti-D, mejor dicho. Y si no funciona nada de eso, ¿qué opción tengo? ¿Esplenectomía? Esplenectomía. Excelente. Caso clínico número 2. Mujer de 30 años que evolucionó en la última semana con sangrado gingival y petequias en miembros inferiores. El examen físico era normal, el hemograma mostró plaquetas de 7.000, sin anemia y leucocitos normales. ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene el paciente? ¿Qué trastorno de la hemostasia tiene el paciente? Vuelvo a repetir. O es hemostasia primaria o es hemostasia secundaria. ¿De qué estamos hablando todo esto? ¿Primario? Primaria. ¿Hemostasia secundaria? ¿Qué tipo de púrpura tiene el paciente? ¿Trombocitopénica? Trombocitopénica. ¿Cuál es la causa? Una púrpura trombocitopénica autoinmune. ¿No es cierto? ¿Cuál es la causa probable? Mujer, 20 y 40 años. Lupus. Lupus. ¿Investigar? Lupus. ¿Cuál es el tratamiento de esta lesión purpúrica con 7.000 plaquetas? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Prednisona, dexametasona? Inmunoglobulina. No las dos opciones, cualquiera de las dos opciones tiene que ser. Pueden pasarle suero anti-D, pueden, ¿qué más hacerle? ¿Qué más creen que le deberían hacer a este paciente? ¿Qué tratamiento más le harían? ¿Qué es esto? Transfusión de plaquetas. Transfusión. Está en 7.000. Está en 7.000. Esta paciente en cualquier momento va a sangrar. Tienen que transfundirle plaquetas. Menos de 10.000 clínicamente sin factores de hiperconsumo, clínicamente estable.
Tienen que transfundir. Caso clínico 3. Paciente de 15 años con 40 kilos. Cuadro clínico de 72 horas de evolución. Con petequias, equimosis y hematuria. Tiempo de sangría de 25 minutos. Plaquetas de 15.000. El resto de las pruebas se ven normales. ¿Listo? Glóbulos blancos 11.000. Callados 5. ¿Qué opinan? ¿Qué trastorno de la hemostasia hay acá? ¿Qué trastorno de la hemostasia hay? Primaria, doctor. Primaria. Muy bien, primaria. Está bien. ¿Qué tipo de púrpura tiene? Trombocitopénica. Trombopática. Muy bien. Trombocitopénica y trombopática. Excelente. ¿Qué más hay? Leucocitosis, ¿no es cierto? Con esto a la izquierda, callado 5%. ¿En qué podrán pensar acá? ¿En qué podrán pensar? Aquí probablemente haya algún foco infeccioso sobreagregado que habría que investigar, ¿ya? Pero lo que quiero que quede claro de momento hasta acá es de que el paciente está muy sintomático, ¿ya? Porque está ya con hematuria más, con tiempo de sangría 25 y le cuento plaquetas 15.000. ¿En qué podrían pensar con alteraciones en esos dos lugares? En alteraciones en la funcionalidad y en alteraciones en el recuento plaquetario. Habría que investigar una púrpura trombopática adquirida y por otra parte una púrpura trombocitopénica adquirida, ¿cierto? Habíamos dicho que dentro de las púrpuras trombocitopénicas adquiridas pueden haber por destrucción, disminución del conteo de las plaquetas. Y lo que ocasiona destrucción son los procesos sépticos. Y esto puede estar tranquilamente relacionado. Mujer de 25 años presenta sangrado gingival al hacer uso de aspirina. El laboratorio muestra un alargamiento discreto del APTT y el tiempo de sangría. ¿Qué trastorno de la hemostasia hay acá? En realidad aquí sería tanto de la hemostasia primaria y secundaria. Primaria por el tiempo de sangría y secundaria por el APTTA. ¿Y qué tipo de púrpura tiene esta persona? A ver. Trombopática congénita. Eso, muy bien. Muy bien. Una púrpura trombopática congénita, ¿no es cierto? Y por ¿Qué el se llama uso la de enfermedad? La probable causa. sería por adhesión. Enfermedad Una de adhesión. von Willebrand, ¿cierto? Ya en la siguiente clase, cuando hablemos y complementemos el por qué se altera el APTTA, vamos a hablar de las opciones terapéuticas de la enfermedad de von Willebrand. Y el último caso, mujer de 15 años de edad, pesa 50 kilos, antecedentes de lesión en la piel de tipo purpúrica en región glútea y extremidades inferiores. 2 semanas de evolución. Y esta está asociado a fiebre que no la cuantificaron. En el hemograma hay 18.000 leucos, segmentados 55, callados 10%. Recuento de plaquetas normales, tiempo de sangría 2 minutos y el resto normal. ¿Qué trastorno de la hemostasia hay acá? Secundaria. Primaria. Trastorno de la hemostasia primaria. Ojo con estos detalles. Estas pruebas de acá son parte de la hemostasia secundaria. Ni siquiera la hemos hablado. Eso significa que tendrían que enfocar solo a hablar de o pensar que es un problema de hemostasia primaria.
Ahora aquí yo le pregunto, ¿qué tipo de púrpura tiene? ¿Será trombopénica? ¿Será trombopénica? Muy buenas tardes, señor Considero. Les puedo comentar algo. No sobre el tema de las drogas, porque gracias a Dios yo no soy drogadicto. ¿Es púrpura trombopénica o no? Honradamente, me quedan tantísimas galletitas. No, porque las plaquetas Pero ¿por qué? están normales. ¿Será una púrpura trombopática? No, porque mi tiempo de sangría está normal. Entonces, ¿qué es lo que puede ser una púrpura vascular? ¿Por qué vascular? Tiene lesiones en la piel, sobre todo en la región glútea. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que les dije a un momento en el inicio. Las púrpuras vasculares habitualmente dentro de las causas pueden ser inflamatorias, infecciosas. Y les puse el ejemplo de la colocación de una inyección en una área que no ha sido desinfectada previamente. Y en este caso correlaciona lo dicho. Tiene lesiones a nivel glúteo, en las extremidades inferiores, tuvo fiebre, tiene leucocitosis, tiene desvío a la izquierda, tiene todo. ¿Ya? Entonces, Doctor, este es el típico ejemplo de las púrpuras vasculares. ¿Ya? El tratamiento básicamente es antiinflamatorios y antibióticos. Sí, ¿me quieres decir algo? doctora, también se puede ver en casos de liposucción donde no están adecuadamente colocadas o le hizo reacción alérgica. Perdón, no le escuché bien. Bueno, si es en la región glútea, podría ser también por un caso de una liposucción, una operación. El tema de la liposucción, si se ha infectado, sí. Si se ha Sí, infectado, ¿no? claro. Y en este caso no se olviden que es una mujer de 15 años. Toda aquella situación en la cual ingrese a tu organismo y no haya sido previamente desinfectada la zona, puede condicionarte a un proceso infeccioso o abscesos, inclusive abscesos glúteos, cualquier cantidad de abscesos que se han drenado ahí en el hospital a causa de la mala colocada de las inyecciones, sin una asepsia del área de colocación. Es muy común esto, muy común. Había habido un caso más. Paciente femenino, 35 años, pesa 50 kilos, antecedentes de lupus, hace 10 años, llega a la consulta presentando lesiones tipo purpúrica en tórax, miembros superiores e inferiores, y en el laboratorio lo que llama la atención, aquí otra vez, aquí hay un error, van a disculpar, aquí es 20.000, ¿ok? Lo único llamativo acá es que tenía un recuento de plaquetas de 20.000. ¿Ya? Entonces, lo que le puse este caso para que correlacionen de que dentro de las púrpuras trombopénicas, ya habitualmente tienen que pensar siempre en una colagenopatía como el lupus eritematoso sistémico. ¿Vale? Los escucho, chicos, ahora. Si tienen alguna pregunta, soy todo oído para ustedes.